atravesando una recesión que es dura, que es difícil, pero manteniendo las reglas de juego con las que entramos a este proceso. Bajó el riesgo país, el dólar está estable y empieza a bajar fuertemente la tasa. Esta es una tasa del 50%, después que estuvo en el orden del 74%. El primer semestre vamos a caer de nuevo y fuerte. Y el segundo semestre no hay soluciones mágicas. Si no hay cambios de comportamiento en las políticas, en lo económico, no va a haber rumbos distintos. Siempre que hay elecciones en Argentina hay un fenómeno de dolarización. Cuando la gente dice, yo esta película ya la vi, déjame verla en dólares tranquilo. Toman a comprar el dólar como cuando vos comprás el seguro de todo riesgo del auto. Tenés un Estado que tiene la mayor cantidad de recursos que recauda de su historia, que no le alcanzan y todavía se endeuda. En 1 de cada 5 pesos que el Estado tiene que gastar, no los tiene y los sale a pedir prestado. Las cosas son caras por el tamaño del Estado. Sin duda que tiene que reducir el tamaño del Estado. Si no, la gente va a seguir pagando todo muy caro. Y yo te diría, por no achicarlo, estamos hace medio siglo por lo menos viviendo de crisis en crisis. Para poder tener menos impuestos y no hacer demagogia en esto, tenés que tener menos gasto público. Yo te digo, el que tiene facturas fijas, sí. ¿Cómo te va, Ricardo? Bienvenido, gracias. ¿Qué tal? Buen día. Estamos hablando con Ricardo, ahora vamos a pasarlo, nos vamos a meter en el tema que teníamos pensado, pero después estábamos hablando de cómo podés encontrar en un balance de cualquier empresa si de alguna manera hicieron alguna operación para poder dinero blanco pasarlo a negro. Claro. Así que ahora estamos hablando de lo que es facturas truchas, de lo que son sobrefacturación, muy interesante, porque además es a lo que tiene que enfrentarse la justicia cuando toma esa decisión de investigar una empresa. Ricardo, se habla muchísimo del costo laboral de la Argentina, y de hecho es el gran tema que tiene que ver con cuando uno escucha de flexibilización laboral, hay que bajar el costo del trabajo en la Argentina. Nunca me parece que usted dice, un empleado me cuesta el 50% más, el 60%. ¿Cuánto cuesta un empleado? Lo que escuchaste, te cuesta un 50%, depende cómo vayas a mirar la situación. O sea, si vos te parás del lado de un empresario pyme o de un pequeño negocio, digamos que dice, ¿cuánto le tengo que pagar a un empleado? No piensa en qué se hace cargo el empleado, en qué me tengo que hacer cargo yo. Piensa cuánto me cuesta por mes para hacer sus números. Pues, pero una pyme. Entonces, vos decís, ¿cuánto me cuesta? Y le tengo que pagar en la mano, para poner una cifra, 10.000 pesos. Le cuesta el 50% más, les cuesta 15.000 por mes. O sea, lo que hay que tener conciencia... Ese es el costo empresa, es decir... Empresa es menor. Entre empresa y empleado te sale el 50% aproximadamente. No, pero yo cuando digo costo empresa es Julieta. Sí. Perdóname, tomo como ejemplo, pero... Sí, soy una excelente empleada igual. Claro, no. La del mes, la del mes. Empresaria en crecimiento, lo vemos todos los días, entonces... Julieta tiene que contratar un empleado. Es una pequeña empresa, chiquita, está creciendo, pero tiene que contratar un empleado, y ese empleado le va a pagar 10.000 pesos. Es decir, el empleado, Rubén Rabanal, va a cobrar 10.000 pesos en la mano. En la mano. Él va a cobrar, pues Rubén dice, no, yo menos de 10 lucas en la mano no laburo. Sí, muy bien. Perfecto. ¿Cuánto le cuesta a Julieta? Yo voy a inscribir lo que... A Julieta vos lo inscribís, le pagás 10.000 pesos en la mano a él y a vos te va a salir 14.300, 15.000 pesos. Pues el costo empresa es 50% más. 50% más. El costo empresa. Exactamente. Y eso va a depender, es un poco más o un poco menos. ¿Por qué? Porque acá lo que yo te estoy comentando es cuánto te cuesta por pagar al régimen jubilatorio, que tiene descuentos el trabajador, pero también aporta a la empresa, y también tenés aportes a la obra social, que también se le descuenta al trabajador y también tiene que aportar a la empresa. Además de la RT. Estos son los tres componentes que te dan un costo total de aproximadamente del 46%. Pero del 46% que se divide, porque para que él cobre 10.000 en la mano, el salario, el recibo de sueldo va a decir, no sé, 12.000. Sí, el bruto. Exacto, va a decir 12.000. Entonces, de ahí le van a descontar el 11% para la jubilación, más un 3% que también va al régimen jubilatorio, más un 3% de obra social. Aparte, o sea, ya estás hablando 11 y 3, 14, más un 3% es un 17. ¿Está? Este es un 17% que se le descuenta a él. Y Julieta adicionalmente, no dejemos al trabajador. Listo. No lo dejemos al trabajador, porque no es solamente esos descuentos. Sindicato, por ejemplo... ¿Es obligatorio?
Es obligatorio. Bien. Para muchos sindicatos es obligatorio. Camioneros, por ejemplo. Te voy a nombrar uno de los sindicatos que tiene de los costos más significativos laborales. ¿Por qué? Porque además de tener que aportar el trabajador un 2%, tiene que aportar el empleador tiene que aportar el sindicato, tiene contribuciones solidarias, seguros de sepelio. Yo no sé quién controla eso, pero la verdad... ¿Y eso cuánto es? Bueno, tenés más o menos un 5, entre un 5 y un 7% más. Es lo que se llama la cuota sindical. La cuota sindical, exactamente. Pero es que la paga el empleado. El empleado paga un 2%, el empleador puede llegar a pagar hasta un 3% más, además de la RT, que bueno, ya lo porque hay un descuento que se me hace a mí porque yo estoy asociado, pero también la empresa tiene un paquete que paga mensualmente. Él ya va entonces con 19% aproximadamente. Aproximadamente un 19%. Y ahí se acabaron las contribuciones del empleado. Amén, que le puede llegar a tocar pagar impuestos a las ganancias. Pero dejémoslo de lado, estamos hablando de los costos laborales. Y aparte de eso tenés todos los costos que corresponden, que tenga que pagar el empleador por tener un empleado. Entonces también tiene que pagar al régimen jubilatorio, tiene que pagar aproximadamente un 18% o un 20% según si es pyme o si es una gran empresa, 18 o 20,7%. Y después tiene que pagar a la obra social un 6%, tiene que pagar un 3% promedio de ART, porque en la ART vos podés pagar desde un 0,6% hasta un 10% según el riesgo. ¿Cómo? Es un robo la RT. Es un costo insignificativo, depende de la cantidad de masa salarial y el riesgo. Desde lo profesional para vos es un costo significativo, para mí es un robo. Bueno, es carísimo, si lo comparás con la RT en el mundo es carísimo. Es muy caro, lo que sí creo que hay que saber utilizarlo, digamos, porque accidentes ocurren, hay empresas que tienen más y menos riesgos, y tenés que saber utilizarlo. Accidentes, y es mucho menor el costo. Es mucho menor. ¿Y cómo se fijó eso, ese monto? Es por ley. Por ley, está la superintendencia que intervino en su momento. Haciendo algún lobby, ¿viste? Entre las empresas. ¿Y cómo se fija, por ejemplo, las cuotas sindicales? Claro, ¿Por qué la contribución solidaria? ¿Por qué tenés ¿por qué el seguro de sepelio? Y de este 50%. Eso va a presión de los sindicatos con el Obviamente, van al Ministerio de Trabajo y firman, acuerdan. Bueno, estos son los daños que le hacen. Si hubiese una intención de este 50%, o sea, del Ministerio, del privado, ¿se podría achicar este número? ¿Podría ser un poquito más fácil? La verdad, a ver, por ejemplo, hay en montones de provincias, en montones de ciudades de provincias, hay cooperativas eléctricas. Las cooperativas eléctricas hacen la factura, que no es obligatorio, pero muchas veces la gente saca el seguro de sepelio. Entonces, quien además tiene contratado el seguro de sepelio y después tiene que contribuir obligatoriamente el seguro de sepelio del régimen de camioneros, por ejemplo. Lo cual constituye un disparate, porque una cosa es que uno lo contrate en forma personal y otro que lo tenga que contribuir impuesto, digamos, y que forma parte de tus costos laborales y que forma parte del costo de producción argentino. Muchas veces también estas imposiciones vienen de las negociaciones paritarias, que hay una letra abajo que no la leemos nunca, vos lo único que lees es, Camioneros cerró 42 este año, y después te dicen, y logramos mejoras. Algunas de las mejoras son, por ejemplo, que las empresas se comprometen a reforzar la cuota. Ahora, es decir que si yo le pregunto a cualquier persona, de cualquier actividad, ¿cuánto ganas? Me dice 10, yo sé que a esa empresa le cuesta 15. Como mínimo. O sea, como mínimo. Como mínimo. ¿Hasta cuánto? No, bueno, se puede llegar hasta 3 o 4 o 5 puntos más. Entre 50, depende del sindicato. Entre 50 y 55% más de cualquier actividad, si yo conozco lo que gana esa persona en la mano, es lo que le cuesta a la empresa. Seguro, sin dudas. Estoy viendo comparación. Bueno, estos son indemnizaciones. Ahora, ¿tenemos alguna placa sobre el costo en el mundo? A ver, ahí tenés un comparativo de lo que es el salario en el mundo, pero bueno, eso, digamos, compararlo a veces suele ser complejo. ¿Por qué? Porque vos decís el nivel de vida en un país es distinto del de otro. Pero esto te marca qué va a pasar con la inversión en la Argentina. Pero antes de pasar a esto, porque tiene que ver acá con el costo laboral de despedir a una persona. Además, pero en el costo laboral todos los meses, ¿cuál es el costo en otros países? No, tenés países que, a ver, es mucho más bajo, es muy parecido, por ejemplo, el costo en Uruguay, el costo en Chile es muy parecido al argentino. ¿Chile y Argentina? Chile y Argentina. Mirá. ¿Y la relación de trabajo en negro también es parecida? No, olvídate. La relación de lo que nosotros tenemos de marginalidad, o sea, o de gente que está fuera del sistema, es muy alto. Es entre el 30, la cifra más baja, hasta de un 40-45%. Ahora sí contame eso, que vos decís que esto es lo que te marca también el futuro de las inversiones.
Bueno, a ver, primero, digamos, como te comentaba, ahí está un comparativo entre los distintos países de cuánto es el costo del salario medido en dólares y cuánto es lo que te cuesta a vos desvincular una persona. Entonces, más allá de lo que te digo, de lo que te cuesta el salario, que forma parte del costo de producción, porque esto hay que entenderlo, es parte del costo de producción el salario. Por supuesto. Entonces eso hace que vos tengas una industria competitiva o no. Entonces, más allá que eso tiene que ver con la coyuntura económica del país, por ejemplo, no era lo mismo un salario de hoy de la Argentina de $1000 que un salario cuando el dólar estaba a 20. Era 2000, ¿entendés? ¿Un industrial, Exacto. un obrero industrial o la misma categoría de trabajador industrial en distintos países? En los distintos países. Y como te decía, además del componente del salario, que vos podés tener más o menos tecnología aplicada en tu industria y dependerá del tipo de industria, después tenés un componente que es la industria del juicio laboral, que nosotros sabemos bien acá en Argentina qué es lo que es esto y no se ha podido erradicar definitivamente, y después lo que es el costo de desvincular a una persona, porque cuando una pyme comienza a trabajar y dice voy a desarrollar este negocio, ¿qué se encuentra? Con que, bueno, tiene que poner plata para el alquiler, contratar los trabajadores, pagar a la seguridad social, pagar ingresos brutos, tasas municipales, todo lo que vos sabés o todo lo que la gente que se decide a poner una pyme tiene que afrontar. Además de eso, vos tenés que saber que si te va mal, tenés que tener capital en el bolsillo para indemnizar a toda la gente. Y eso, el consejo profesional es, vos pyme, por cada trabajador, todos los meses haces una reserva. Una reserva. Sí o sí. O sea, vos lo considerás dentro de tu costo. Y tenés que hacer una reserva porque, no solamente porque si te va mal, después vos despedís a alguien y, digamos, lamentablemente la industria del juicio viene atrás. Laboral, sí. Entonces, cuando tenés un juicio laboral, terminás pagando a lo mejor por un trabajador que te costaba, por decir una cifra, 30, 40 mil pesos por mes, terminás teniendo que pagarle o negociar, pagarle 200, 300 mil pesos. Y si tenés que salir a pedir crédito para eso, con las tasas de hoy, olvídate. Por eso vos, inviable. Julieta lo contrata a Rubén, sabe que tiene que pagarle 10.000 pesos, sabe que a ella le va a costar 15.000, pero aparte todos los meses, además de los 15.000, tiene que hacer una reserva. Tiene mínimo. Rubén ha tenido ya varios problemas, finalmente se va con No, juicio. de hecho, perdón, pero yo ya le mandé carta de documentación. Claro, ni empezó a trabajar. Entonces vos tenés que hacer una reserva por cada empleado. Mínimo, tenés que hacer una reserva de un sueldo por cada año. ¿Eso por qué? Porque cuando vos lo indemnices, vas a tener que pagarle una indemnización por antigüedad. Cuando lo despidas, tenés que pagar esa indemnización. Y eso es un sueldo por cada año trabajado. Nosotros, eso es parte de la comparación de los costos que tenemos en otros países. Lo anterior con la comparación, porque no estaba... Sí. Tenías 3 países, ahí tenés Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia, que además tienen los sueldos más altos de trabajador industrial. Pago por despido 0. 0. Se terminó la relación laboral, te vas, te despiden, te desvinculan, te vas, buscas otro trabajo. No tenés, vos haces tu propia reserva. Lo que pasa es que lo que hay que decir ahí es que Estados Unidos tiene una desocupación de 4 puntos. 4 puntos. 4 puntos. Correcto. Nueva Zelanda 4 y pico también anda. Italia ahora un poco más porque se fue, porque está en una crisis económica, pero son países con una circulación. No sé qué es el huevo y la gallina, ¿no? Porque también. No, pero es que yo creo que nosotros tenemos, dirigentes sindicales que tienen, ¿cuánto haces que están en sus sindicatos? 30 años, mínimo, 30 años. Tienen estabilidad. Entonces, ¿qué tan se han ayornado a la realidad? Claro. Por eso tenemos nosotros la gente que tenemos sin trabajo, producto de que tenemos leyes laborales de hace 30 años y no hay una modernización. ¿Por qué pasa en estos países? ¿Por qué no tienen ese problema, un 4% de desocupación? Porque a quien los desvinculan de una empresa, enseguida sale a buscar otro trabajo en otra empresa y puede encontrar un trabajo es el huevo y la gallina, temporal. Porque si las empresas tuvieran menos costos, tomarían con más tranquilidad. Bueno, pero es lo que, por eso yo le preguntaba el tema del 40% de la economía en negro que nosotros venimos hablando. El gobierno alienta que haya políticas para facilitar y este 40% pudiera ser un número menos y que se inyectara otro dinero y no ajustar, por ejemplo, a los jubilados. Digo, se da la sensación de que no hay políticas con estos números en esa dirección. ¿Qué es eso? El 21.7, por ejemplo, el 26, el 8.3, ¿qué significa? Eso es... Para tener esto vamos a tener el supuesto de que vos tengas un trabajador durante 5 años y después lo desvinculás. El 21.7 significa que tenés que pagarle casi 22 semanas de indemnización cuando lo despidas después de 5 años. Eso es un sueldo por cada año trabajado. 22 semanas en Argentina, 26 en Uruguay. En Uruguay es más, lo que pasa es que el sueldo es mucho más bajo. Mucho más bajo. Fíjate, y Chile, Brasil, China,
Brasil, bueno, Chile no muy está. inferior. Bueno, acá tenés un tema. Porque, a ver, nosotros tenemos nuestros vecinos. Claro, tal cual. Sí, te restan En competitividad. Brasil tienes sueldos menores y menores. Sueldos menores y muchos menores indemnizaciones por desvinculación. Chile tiene los mismos que Uruguay. Y entonces, vos decís, los dos vecinos más cercanos tienen una indemnización más baja, una retribución más baja. Y a ver, la retribución que tienen es acorde al nivel de vida del país, hay que entenderlo. Ganan de acuerdo a lo que cuestan las cosas en su país. Claro, no podemos obviar la inflación que tenemos acá. Obviamente. Contra por eso el 3 y pico tenemos de Brasil. y los costos de los servicios y todo lo demás. Por eso tenés una retribución más alta. Pero a lo que voy es, si vos mirás, estamos en nuestro vecino, ¿con quién competimos? Si una industria tiene que venir a Sudamérica a radicarse, una industria que va a tomar mucha gente, ¿qué es lo que va a mirar? Justamente esto. Con lo cual va a no te decir, queda ¿dónde me otra? radico? Como vos no podés bajar salarios, lo único que tenés que hacer es desde el Miro Estado esto. bajar impuestos. Miro esto, y si digo, y yo puedo radicarme en Uruguay, puedo radicarme en Chile o en Argentina, tienen los mismos costos laborales, puedo sacando el salario. Pero ¿sabes qué? Miro el tema de seguridad jurídica también. Y digo, y miro el mercado. Yo puedo producir en Uruguay, puedo producir en Chile, exportar a los demás países, pero también me puedo radicar en Brasil, que tiene un costo de desvinculación menos de un tercio de lo que es la Argentina, con costos mucho más bajos, con un mercado enorme, y a la Argentina le exporto. Digo, por supuesto, del otro lado habrá quienes estén de acuerdo y quienes absolutamente no. Sí. Pero es la realidad, digo, lo que no podés obviar es que pasa eso en Brasil, pasa esto en Argentina, pasa esto en Chile, en Uruguay, y quien tiene que invertir, obviamente no el PYME, porque el PYME no es fácil, pero las industrias grandes sí pueden elegir dónde. Encima en Brasil tenés un mercado de no sé cuántos millones de habitantes. Exactamente. 3 veces o 4 veces la Argentina como mínimo. Ahora, sí o sí lo tenés que solucionar y me parece que la única solución que tenés es bajar impuestos acá, porque el salario no lo podés tocar. Tenés que bajar sí o sí. Tenés que bajar costos a través de impuestos. Vos, aparte, no podés ponerle a una pequeña pyme de 10 empleados los costos laborales que tiene una empresa de 200. No podés. Claro. Es imposible para que pueda subsistir. Hoy, con la crisis económica, las tasas que hay en los bancos, como bien mencionabas, es imposible la subsistencia. Por eso tenemos la cantidad de gente en negro que es una realidad. Y no hay forma de que los sindicatos, parte de los partidos, algunos partidos políticos con poder en el Congreso, por eso no se puede consensuar, por eso no hay una política de reducción de este tipo de costos, aunque sea para determinadas edades, para determinado tipo de empresas. Vos tenés que plantearlo. No hay duda. No podés dejar a la gente marginada. Tengo tiempo para una última pregunta. Te saco del tema y vuelvo al que estamos hablando fuera del aire. Ajá. ¿Por qué? Porque yo lo que digo es, si la justicia quisiera meterse en los balances de las empresas, pueden encontrar, recibieron dinero blanco, pagaron coimas, es decir, tienen que encontrar en los números cómo hiciste para ese dinero blanco pasarlo a negro. A ver, hay distintos supuestos en las declaraciones de los arrepentidos, porque nosotros tenemos una primera tanda de los cuadernos y ahora se viene una segunda tanda. En la primera tanda hubo arrepentidos y hay distintos supuestos. Hay alguno dijo, salió de mi plata, de mi bolsillo, sí, claro, y hay otro que no dijo nada. Pero está la empresa y sabemos que de donde vienen los recursos es de la empresa, si es su única fuente de recursos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde podemos encontrar esto? Esto es una tarea que puede ser fácil o puede ser complicada, muy complicada. Para esto ha hecho un acuerdo la justicia con la administración fiscal, con la FIP, digamos, donde han formado un equipo de tareas especial para esto, con lo cual hay una tarea de investigación. Ahora bien, no es una tarea fácil, y digo por qué. Lo más fácil, lo más común es el tema, o digamos, lo más fácil de encontrar sería lo que llamamos facturas apócrifas, que eso lo tiene la FIP en sus propios sistemas. Trucha para nosotros. Exacto, trucha. Lo tiene la FIP en sus propios sistemas, tiene que correr los sistemas, tiene que ser más ágil en esto, porque después nos encontramos con sorpresa cuando una empresa pagó a un contratista bien y se encuentra con que después de 3 años una factura es apócrifa. Eso es lo más fácil de encontrar, pero después, en una empresa constructora de envergadura, donde tiene proveedores, subcontratistas de obra por distintos lados,
Puede haber casos de sobrefacturación. Que de hecho los hubo. Los hubo, bueno. Sobre costos, sobre precios, sí, es parte de la investigación. Es parte de la investigación, Entonces vos podés tener esos sobrecostos. Entonces, ¿cómo podés? Claro, pero ahí está todo blanco. Mi pregunta exacto, es, bueno, ¿cómo ahí no le pagué vas yo a la encontrar. coima? No, pero pará, pero ahí Sí. te mantenés todo blanco. Bueno, en los casos de Pero Julieta me cobra coima Está bien, y me la pero piden negro. en la sobrefacturación vos tenés un retorno. Con ese retorno es el que pagás. Y eso es prácticamente imposible de detectar. No se puede Retorno es colgar, si no lo entendiste. No, sí, pero yo creo que en algún momento vos pasás, lo blanco lo pasás a negro. A ver, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo obra pública, los subcontrato a todos ustedes, Sí. y ustedes me facturan 10 pesos cada uno. Yo a vos te digo, vos facturame 11, te pago 10 y facturame 11. Un peso me lo estás dando vos. No está saliendo de mí, sale un pago, pero el peso en efectivo para pagar me lo estás dando vos. O a lo mejor está saliendo en esta primera cadena, o está saliendo en la segunda o en la tercera cadena, este componente de dinero en efectivo donde se está pagando. Ay, Ricardo. Y además te digo, hay empresarios que han dicho esto salió de mi bolsillo. Sí, sí, Bueno, eso lo sé. Sí. entonces ahí, desde el punto de vista fiscal, es muy fácil para la administración fiscal. Va, mira la declaración jurada, ¿tiene esta salida de dinero? Sí. No, no la tiene, porque si lo registró que pagó una coima, es muy difícil esto. Entonces, si no tiene esa salida de dinero, esto implica que el empresario tuvo ingresos negros. Esto le implica pagar 35% de ganancias, impuesto al valor agregado, ley penal tributaria, o sea, lo que se viene desde el punto de vista tributario a todas estas empresas que están en los cuadernos va a tener consecuencias económicas importantes. Muchísimas gracias. Al contrario. Gracias, un placer.